¿Se oye? Sí. Buenas tardes y bienvenidos todos a una nueva sesión del programa de formación de innovación del Vall d'Hebron de este año. Hoy celebramos el cuarto seminario de este programa. Os recordaré que es un programa que se tira adelante con la colaboración de varias instituciones, entre las que figura Acció, Generalitat de Catalunya, la Fundación FIPSE, Biocat, ITEMAS o la Red de Entidades Gestoras de Investigación Clínica, la cual represento hoy en esta mesa. La mesa que tendrá lugar hoy se titula Nuevos modelos de financiación de la innovación y para ello contamos con 4 ponentes expertos en el tema que yo creo que nos podrán dar muy bien las visiones alrededor de este tema. El por qué se ha puesto una mesa sobre financiación yo creo que es obvio. Todos los que estamos vinculados a los proyectos de investigación, a la investigación clínica en este caso, pues padecemos diariamente los problemas de búsqueda de financiación para nuestros proyectos y seguramente diversas circunstancias pues han venido últimamente a agravar aún más estos temas. Creo que estamos asistiendo pues, a partir de la crisis a cambios en los modelos incluso de comercialización de los productos sanitarios, en la forma de acercarse al mercado, en la tipología de las subvenciones o no subvenciones que ya hay en este momento y que pueden venir a financiar, y la entrada cada vez más fuerte del sector privado, o al menos como único recurso que nosotros tenemos para poder tirar adelante nuestros proyectos. En ese sentido, hemos invitado a estos 4 ponentes que representan pues, desde empresas de capital riesgo, empresas que entran en financiación en etapas más tempranas o incluso empresas de transferencia para darnos su visión. Leeré brevemente sus currículos para no dejarme ningún detalle, os lo presento y seguidamente pues, pasarán a hacer las exposiciones. Contaremos con un cuarto de hora para cada exposición y después media hora que entraremos pues, en el debate abierto tanto con los presentes en la sala como las personas que se estén conectando a través del streaming. Bien, empiezo por mi derecha. El señor Javier Marcipar es ingeniero civil, ha cursado máster en métodos numéricos y máster en Business and Technology, ha sido director general de empresas tecnológicas y además es socio fundador de la empresa Buildday. Tiene una amplia experiencia en la creación de empresas de base tecnológica, procesos de innovación orientados a la industria y financiación de nuevas empresas. Actualmente es el CEO de la compañía Cimnet Tecnología, que es una empresa dedicada a la transferencia tecnológica. Y también recientemente han creado CT Venture, que es el vehículo de inversiones para financiar las primeras etapas de las empresas salidas de la ciencia. Seguido está el señor Javier López, es economista por la Universidad de Santiago de Compostela y actualmente ocupa el cargo de director general de la Fundación Barry. Bueno, la verdad es que hoy Comi nos ha dicho que ya no forma parte, pero en todo caso nos lo explicará él cuando toque su turno de ponente. Javier fue responsable en el lanzamiento de la primera sociedad de capital riesgo a nivel de España y Portugal y está especializado en inversiones en spin-off procedentes del mundo académico y científico. Lucas Martínez, que es el siguiente ponente, es CEO de DCN, es una empresa, las siglas es Desarrollo Creativo de Negocio, ha potenciado el desarrollo y la expansión internacional de marcas españolas, líderes de mercado en sus respectivos sectores y promovido la actividad de Venture Capital en el sector de la innovación. Actualmente es consejero de varias sociedades, tiene un MBA por la Erasmus University de Rotterdam y el título de ingeniero industrial especializado en técnicas energéticas por la Universidad Politécnica de Valencia. Su empresa se enfoca a ser referente de inversión en innovación, actuando bien a través de la captación de fondos para proyectos o bien en la participación directa en spin-off. Y por último, en representación de la empresa Inverready, el señor José María Echarri, que ustedes tenían en el programa, pues no podrá asistir por un problema de agenda de última hora, y nos acompaña Sara Secal, que es la directora de inversiones de Inverready. Sara tiene experiencia también a nivel internacional en desarrollo de negocio y en fondos de capital riesgo en el sector de las tecnologías y biotecnologías limpias. Es licenciada en Química por la Universidad de Barcelona y MBA por la London Business School. Inverready, yo creo que la conocemos bastante también, es uno de los principales grupos de inversión en capital riesgo del país, enfocado sobre todo en fases iniciales y contando con 5 vehículos de inversión. Invierte en empresas de base tecnológica con alto potencial de crecimiento y modelos de negocio innovadores. Y cuentan con amplia experiencia en diferentes ámbitos, con más de 40 participadas, líderes en diversos sectores. Pues bien, sin más, yo creo que pasamos a las presentaciones y empezamos pues como en el orden de presentación, o sea que Javier, cuando quieras, pues tú. Yo he traído una pequeña presentación.
Perfecto. Bueno, buenas tardes. Os quiero contar un poco la experiencia nuestra desde otro centro de investigaciones y lo que hemos hecho para poder financiar la transferencia de tecnología y la innovación. Es otro sector industrial, nosotros no trabajamos en el sector médico ni biomédico, sino en el sector de ingeniería, pero creo que nuestra experiencia puede aportar algunos puntos para poder discutir y pensar un poco en relación a vuestro sector. El enfoque es un poco diferente porque nosotros planteamos un sistema y lo diseñamos desde el punto de vista de quien vende, no de quien compra, como es el caso de los fondos. Entonces nosotros en realidad, desde un centro de investigación que queremos transferir tecnología, que la queremos colocar en el mercado, como no había formas de poder obtener financiación y en definitiva vender tecnología, pues tuvimos que crear varios instrumentos, hasta el último que es una sociedad de inversiones. Entonces es un poco lo que os quiero transmitir. Como les dije, nuestro centro está enfocado en el sector de la ingeniería. Nosotros en el 2001 comenzamos a crear empresas. Es un centro relativamente grande, el CIMNE, Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, que está en Barcelona. Es un centro que tiene 258 investigadores. Hemos creado 13 compañías. Hemos vendido 2 de estas 13 compañías, obteniendo unas ciertas plusvalías. Y tenemos un ecosistema de estas 13 compañías que funciona bastante bien. Entonces, lo primero que nosotros pensamos en nuestro modelo es en que cada una de los actores tiene que hacer lo que sabe hacer. En CIMNE, el centro de investigaciones, se desarrolla tecnología y se investiga. Luego hay una sociedad que se llama CIMNE Tecnología, que es una sociedad anónima, que la única vinculación con CIMNE es que es 100% propietaria, pero que tiene un consejo de administración y tiene un equipo que es muy diferente al que hay en CIMNE, que es la empresa que se encarga de hacer la gestión del proceso de transferencia de tecnología. Es una gestión profesionalizada, que la gente que hay en esta empresa no son científicos y su especialidad es el desarrollo de negocio, con unos criterios un poco diferentes a los que se pueden plantear desde dentro del centro de investigaciones. Y finalmente, la gestión del patrimonio, o realmente la gestión de las inversiones económicas en las compañías, que responde a otros criterios diferentes del de la gestión de las compañías y el desarrollo de tecnología. Siempre hacemos la broma, ¿no?, que el investigador piensa que tiene la mejor investigación con los mejores resultados que existen y que los resultados tienen unas posibilidades enormes en el mercado, pero cuando los vemos nosotros en CIMNE Tecnología decimos, bueno, no todos son así, pero sí que pensamos que nuestras empresas son las mejores, las que deben ser financiadas y demás, hasta que las ven desde el punto de vista de inversión nuestros compañeros de CIMNE Tech Ventures, que dicen, bueno, están muy bien las empresas, pero no todas van a ser tan rentables financiera o económicamente como sería interesante que sean para una inversión. Por lo tanto, cada empresa tiene su rol y cuando el proceso empieza a moverse, hay unas discusiones sanas y unas interacciones que obligan a que haya una negociación en cada parte del proceso. Y pensamos que eso es muy sano que exista y por eso cada una de las funciones está separada una de otras, ¿vale? Entonces, nosotros cada vez que necesitamos romper un límite o ir más allá de lo que podemos hacer, pensamos en cuál es el modelo ideal. Lo que nos dimos cuenta es que cuando creamos CIMNE Tecnología para gestionar los procesos de transferencia de tecnología, no nos resultaba muy fácil acercarnos y buscar inversores, porque los proyectos todavía no estaban maduros como para que los pueda entender un inversor. Faltaban pruebas de concepto, falta un equipo emprendedor, hay un plan de negocio que no está enfocado, y para financiar eso o lo hacíamos con fondos propios o nos costaba muchísimo financiarlo. Entonces decidimos crear un vehículo que es CIMNE Tech Ventures, que es una sociedad, es una SL, que está participada por el centro de investigaciones y por los inversores particulares que aportan capital al fondo, o sea que no es realmente un fondo, sino que es una sociedad de inversiones, y tiene 2
funciones. Tiene la función fondo, o más que fondo, mini fondo de inversiones, y la función club de inversores, con la idea que el fondo invierte en el resultado de proyectos de investigación para madurarlos y convertirlo en algo apetecible para ser invertido por un inversor. Y cuando este proceso de maduración se completa, se somete al club de inversores, donde cada inversor, el que quiera, puede invertir con las reglas de mercado, ninguna regla preestablecida. Con lo cual, tenemos la posibilidad de financiar una etapa que es muy difícil de financiar, que es la de convertir un resultado en algo con una cierta forma y unos ciertos criterios en el mercado. Tenemos que proteger la tecnología, en nuestro caso a lo mejor es un poco diferente que el vuestro, proteger la tecnología, validarla, desarrollar planes de negocio, crear un equipo emprendedor, hacer unas primeras alianzas estratégicas, crear la compañía evidentemente, y bueno, esto requiere unos fondos que aportamos desde Cimnetec Ventures. Cuando esto está maduro y esta gestión la hace Cimne Tecnología, no la hace el fondo no tiene personal, solo, bueno, Cimnetec Ventures no tiene personal, solamente tiene un comité de inversiones que se reúne para hacer las evaluaciones. Cuando consideramos que ya el proyecto está maduro, pues se somete al club de inversores y en el club los inversores deciden si invierten o no invierten y con qué criterios, en qué porcentajes y a qué valoraciones. Bueno, creo que poco más para decirles, así como visión general, ¿no? Quizá después en las preguntas pues podemos entrar un poco más en concreto en algunas de los conceptos que os he transmitido. Muy bien. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, Javier 2. Buenas tardes a todos desde Galicia, desde Santiago de Compostela, que hoy estamos llenos de tractores defendiendo la buena y la mala leche. Pero bueno, aquí vamos a hablar de otras cuestiones. Yo represento a una fundación, o más bien a explicaros el modelo de una fundación en la que yo trabajaba hasta hace unos días. Ya no soy el director general de la Fundación Barrié, pero sí es cierto que me tocó desarrollar un modelo de financiación de la transferencia de tecnología, que es el que os vamos a contar hoy, que se ubica en un momento similar al que nos acaba de contar el otro Javier, ayudar a desarrollar esas pruebas de concepto, empaquetar, digamos, resultados de investigación para que el mercado los pueda comprar o lo puedan resultar atractivos, pero somos compradores, no vendedores, actuamos como inversores, aunque es cierto que dada la ambigüedad que nos caracteriza a los gallegos, pues compramos y vendemos, compramos para ayudar a los centros de investigación a vender, y hay un momento en el que realmente nos ponemos gorro de oficina de transferencia de resultados de investigación y vamos juntos al mercado a colocar esos resultados. Por eso jugamos con este concepto de investigación a riesgo. La primera parte que nos acerca más al mundo de la investigación y la producción de la ciencia, y el apellido que en cambio se acerca más al mundo del capital riesgo. Y en parte creo que responde bien el título al concepto que trabajamos. Esto va muy rápido, al fin y al cabo no deja de ser en cómo se gestionan los resultados y más de la producción científica al mercado, y que tenemos los contratos de licencia, la creación de spin-offs, pero tenemos aquí un gap financiero muy gordo que cubrir en las fases muy tempranas, incluso en las fases donde a lo mejor ni DCN ni Inverready, que serían early stage investors, llegan. Necesitan que haya alguien que cubra ese gap financiero para hacer las pruebas de concepto, para hacer planes de negocio, informes de libertad de operaciones, crear ese equipo gestor, etc., ¿no? Y aquí os ofrezco unos datos que son muy ilustrativos de lo que creo que es una oportunidad de negocio para el país en su conjunto, que nosotros en su momento, cuando tocó convencer al patronato de la fundación que merecía la pena crear un fondo de prueba de concepto, que es el Fondo de Ciencias de la Fundación Barrié, una comparativa de los datos de un actor de referencia en el mercado europeo, que es Oxford, son datos del año 2009, y tenían que Oxford había captado en ese año 534 millones de euros,
Teníamos 4.400 investigadores, tuvieron unos 6.400 papers con factor de impacto, generaron ese año 64 patentes y tenían una cartera viva de unas 1.320 patentes y consiguieron 69 acuerdos de licencia con unos 6,7 millones de euros de retorno, además de tener acumulado en plusvalías latentes un montón de dinero de las inversiones hechas en sus spin-offs. Y al lado, el magnífico desempeño del sistema universitario de Galicia. Las 3 universidades gallegas juntas, 113 millones de euros, 6.600 investigadores. No estaba mal el tema de la producción científica y de las patentes y un exitoso resultado de 5 acuerdos de licencia con 74.000 euros. Si tuviésemos nuestra performance fuese similar a la de Oxford, teníamos que estar generando retornos con esa producción científica en torno a los 2.300.000 euros. Este es el hueco que pretende cubrir el Fondo de Ciencia. Esta parte que no hacemos muy bien, de poner en valor resultados de investigación que sí son competitivos a nivel internacional. Si trasladamos este mismo análisis a cualquier universidad española o el conjunto agregado del sistema científico español, nos sale la misma foto. Así que aquí hay mucho que arrear, no solo de dinero, sino de conocimiento, de profesionalidad a la hora de hacer los procesos de transferencia de tecnología. Con esta historia, bueno, con muchos más datos sobre la realidad científica de Galicia, convencimos al patronato de una fundación que es una fundación familiar, una fundación patrimonialista que tenía un dinero invertido, pues, no sé si os suena el Banco Popular, antes del Banco Pastor, pues tenemos un porcentaje del capital de ese banco y de otras inversiones, y con la renta de esas inversiones decidimos aplicar un X al mundo de la ciencia. El apóstol Santiago es uno de nuestros inversores en hacer este camino que tiene mucho de apostolado. Si veis a la catedral, veréis que está el pórtico de la gloria cubierto con unas lonas de la Fundación Barrié, porque cuando hacemos el comité de inversiones lo hacemos delante del tímpano del pórtico y ahí tenemos al apóstol dándonos consejos sabios para invertir. Esto es lo que nos decía Javier que hay que hacer para hacer atractivo un resultado de investigación para el mercado, y ese es el gap. Entonces estamos invirtiendo el dinero en ese tipo de cosas: identificar potenciales aplicaciones comerciales, proteger planes de negocio, desarrollo de negocio, marketing, rematar el I+D en muchos casos. Si estamos metiendo, por ejemplo, en el sector médico, pues sí nos metemos también en las cuestiones regulatorias y aspectos que pueden llegar a consumir entre los 200.000 euros e incluso hasta varios millones de euros. Y eso hace sentido que sean necesarios instrumentos como los que aquí os estamos contando. Fondos de prueba de concepto más o menos sofisticados, más o menos articulados, como el que nos acaba de contar Javier, que nos ayuden a patentar, probar nuevos modelos de negocio, etc. Pero sí es cierto que nosotros somos una fundación y como tal no tenemos ánimo de lucro, pero sí es normal que nos encontremos con inversores con ánimo de lucro. Yo he estado comiendo con un inversor con mucho ánimo de lucro. Y hay que buscar modelos que hagan compatible la inversión sin ánimo de lucro con los que tienen ánimo de lucro. Y nos fuimos a preguntar a los inversores también al diseñar nuestro modelo de intervención. Y aquí vemos a un lado lo que opina un inversor cuando estamos hablando de proyectos científicos, al otro lado lo que piensa un investigador, y tenemos que hacer que se alineen. Pero lo voy a resumir con la siguiente transparencia, y esto es lo que realmente le importa al inversor y lo que realmente le importa a un investigador. Y si estas condiciones no se dan, no hay manera de articular un proyecto de inversión a riesgo. No hay manera. Al inversor le gusta encontrarse proyectos valorables en términos económico-financieros, que haya una colaboración experta que le diga qué es esto de las células cancerígenas circulantes, y yo eso no sé, que haya un plan de investigación y desarrollo asociado a hitos con decisiones de seguir o no seguir que estén en manos del inversor, por lo tanto, tener la capacidad de decisión en un momento dado. Y el investigador acepta este tipo de reglas siempre y cuando la financiación que le aporte el inversor sea suficiente, se salga, si queréis, de las disciplinas de las convocatorias públicas y puede investigar al ritmo que su grupo de investigación o centro de investigación es capaz de hacer, no al ritmo de las convocatorias, y creo que aquí en Cataluña sabéis muy bien de lo que hablo. Que haya alguien también que le ayude a interactuar con el inversor, porque cuando dice, oye, tú firma el Dragalón, el Tagalón y el Sylvester Stallone, pero ¿esto de qué? ¿Esto de qué va? Pues tiene que haber alguien que ayude corriente. Y cuidado, el investigador nunca se olvida de algo que es de lo que vive, de la notoriedad científica.
Si esto no ayuda a generar notoriedad, no hay operación. Son cosas que aparentan de perogrullo, pero no lo son tanto. Y si esto no existe, os vais a matar intentando articular una operación. Y yo creo que sí es posible combinar filantropía y ánimo de lucro. No hay que verlo incompatible. No os quiero soltar tampoco yo mucha chapa, pero la manera en que articula la Fundación las operaciones sigue el tradicional contrato del artículo 83 de las universidades, bueno, que es su equivalente que también tenéis en el mundo de los hospitales. Por tanto, las asesorías jurídicas de las universidades y centros de investigación lo reciben con buenos ojos, pero le añadimos toda una cantidad de cláusulas más propias de un acuerdo de capital riesgo. Y como inversores vamos a riesgos. La Fundación no tiene ánimo de lucro, pero es una cosa no tener ánimo de lucro y otra cosa ser gilipollas, que es un término que viene del mundo anglosajón, pero que no sé cuál es la traducción exacta aquí al castellano. Pero no hay por qué, digamos, despilfarrar el dinero, no hay por qué tirar el dinero. Se puede invertir y conseguir rentabilidad sobre ese dinero y volver a colocar ese dinero en la caja del fondo y volver a invertir en el siguiente proyecto, y que sea un concepto evergreen, un concepto de autosostenibilidad del instrumento financiero, y por tanto también que se haga corresponsables a los centros de investigación, a los investigadores, de la continuidad del mismo. Y al utilizar ese esquema de combinar el típico contrato de investigación que puede hacer cualquier universidad o cualquier hospital con una empresa y con aspectos propios del capital riesgos, lo que va a hacer más fácil que convivan inversores con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. La diferencia es que el inversor con ánimo de lucro se lleva el dinero al bolsillo y la fundación se lleva el dinero a la caja del fondo para invertir en los siguientes proyectos. Y cumplimos, por tanto, nuestra misión de ayudar a la sociedad, de cubrir un fin de interés general y no lucrar los bolsillos de nadie en particular. Esto no os lo voy a explicar, simplemente que sí que veáis que hay todo un desarrollo y aparataje jurídico que permite soportar estas operaciones donde conviven inversores con ánimo de lucro e inversores sin ánimo de lucro, que permiten optimizar la fiscalidad según la legislación vigente y que, por tanto, es posible hacer atractivas las operaciones para gente que tiene dinero. La labor de los centros de investigación es armar los proyectos y desarrollarlos, como nos explicaba muy bien Javier, para que sean atractivos per se a los inversores, y los abogados, los economistas, etcétera, los encargaremos también de estructurar, de dar un soporte jurídico a las operaciones que también resulte cómodo y atractivo. Y esto es posible. Nos preguntaba Gloria cuando nos avanzaban los miembros del panel, ¿y los centros de investigación tenemos que cambiar en algo? Yo creo que sí, porque si ahora miro para Raquel o miro para gente que se tiene que dedicar a transferencia de tecnología, un transferólogo hoy tiene que saber hacer este tipo de cosas. Tiene que ser capaz de estructurar ese tipo de operaciones. Tiene que ser consciente de cómo se puede articular los intereses de inversores con ánimo de lucro y de inversores sin ánimo de lucro, cuál es la legislación fiscal y mercantil que les afecta, pero a su vez cómo se gestiona la IP, que puede haber acuerdos de codesarrollo con transferencia, patent box, un montón de cosas que hace falta conocer para estructurar ese tipo de acuerdos. Y si esto no lo saben hacer, mejor que no se dediquen a hacer transferencia de tecnología. Y como Javier no aprovechó todo su tiempo, porque creo que la intención es que pueda haber algo más de debate, pues yo creo que también merece la pena dejarlo aquí, que intervengan otros compañeros, y yo lo que os ofrezco no solo es mi consejo, sino el del apóstol Santiago. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier, y damos paso a Lucas. You should go to California. Es lo que me dijo Sven Atterhead, un fantástico profesor que tuve en Rotterdam en el año 1996. Entonces os voy a contar, porque muchos de vosotros igual estaréis en esa posición donde queréis hacer algo importante desde posiblemente un hospital, pues prefiero cambiar el eje de tiempo y voy a hablar en gerundio, ¿no? Luego tendréis una presentación mía que os harán llegar, supongo que se la distribuye, pero prefiero hablar del proceso que hemos seguido nosotros para tener una parte de nuestra actividad que invierte en proyectos de biomedicina en fases tempranas, ¿vale? Después de trabajar en varias multinacionales, en el mundo de la ortodoxia, el petróleo, el McKinsey y la consultoría estratégica,
realmente yo lo que quería trabajar era en el mundo de los intangibles. Entonces, imagínate acercarte a los empresarios diciendo que quieres trabajar con intangibles. Bueno, pues yo tuve la suerte de entenderme a mí mismo después de trabajar en una empresa, ¿no? Entonces, estuve trabajando 5 años en Lladró, que es una empresa de porcelanas maravillosa, que posiblemente no os gustará porque los gustos están cambiando. Es la pieza que llevabais a Irlanda cuando os mandaban. Y les encantaba, efectivamente. Lladró vivía de psicópatas coleccionistas que tenían cientos de piezas en una estantería en una sala. Pero eso le iba muy bien a la empresa. eBay acabó con la idea de que una colección se revalorizaba. Entonces ahí acabó y empezaron los problemas que han salido en prensa recientemente también esta semana, estaban bastante en prensa. Bien. Yo sí que descubrí en Lladró el valor en el mundo del lujo está el valor de preocuparte por hacer las cosas muy bien. Entonces todo lo que parecía algo que se vendiera con un premium, y tenemos un amigo italiano y ellos saben mucho de esto, ellos lo saben aplicar mucho en el marketing, pues realmente es que detrás hay gente que hace muy bien las cosas, ¿no? Entonces yo descubrí que realmente en los intangibles era trabajar con hacer muy bien tu trabajo. Y detrás de eso resulta que había una marca. Si os movéis algo en el mundo, pues todos hablamos de marcas, estamos bombardeados. Pues realmente delante de una marca hay siempre un equipo de gente trabajando muy bien. En ese momento yo personalmente decidí cambiar mi dirección profesional y ayudar a otras compañías a desarrollar esto de la marca, de hacer algo muy bien. Y empezamos a trabajar con las compañías desde sus misiones. ¿Cuál es la misión de esta compañía, ¿no? Y hacerlas realmente diferentes y conseguir muscular todo un equipo que funcionara y pensara de otra manera. Mi amigo Sven lo había llamado en su momento Wisdom Management, gestión de la sabiduría. Ahí es poco, ¿no? No hay nada escrito de esto todavía, o sea que era incapaz de... Entonces, después de unos años trabajando con empresas de tamaño medio en España que dominaban su mercado, nos dábamos cuenta que los españolitos nos íbamos por el mundo y no había forma de vender porque no teníamos tecnología en las compañías. Y ahí es donde nosotros desembarcamos en el mundo de la investigación y de la innovación, ¿no? Nos dábamos cuenta que si queríamos mantener el estilo de vida que teníamos en España, que es una parte que nos acerca a la filantropía, nosotros lo llamamos arte de vivir, tenemos un discurso interno, no os quiero contar las confusiones que hay internamente cuando cada uno intenta definir lo que es arte de vivir, porque el Papa dice una cosa, el mundo del lujo dice otra, la ciencia dice otra, pero casualmente, efectivamente, en el mundo de la ciencia había mucho de esto, ¿no? Y ahí que nos fuimos a convencer a un grupo de empresarios con dinero, que todavía ni siquiera creíamos que eran business angels, luego no lo eran, cuidadito con los business angels. Entonces nos agrupamos y nos sindicamos y ya empezamos unidos. Nosotros habíamos nacido con una filosofía de ser una empresa 100% colaborativa y solo se nos ocurrió lanzar un proyecto de inversión en colaboración con otros empresarios, ¿vale? Gente que sabía mucho de empresa, de economía, muy inteligentes todos, exitosos, con algo de dinero, y les convencimos que había que tirarse en paracaídas en el famoso gap entre la ciencia y el mundo económico. Pues ahí no nos comunicábamos, ¿no? El mundo de la ciencia con sus cosas, el mundo de la empresa con sus mezquindades, y no había comunicación, y había que hacer algo. Evidentemente ya sabíamos lo que estaba pasando en Estados Unidos, en otros países que íbamos a ver. Y esto ha sido todo un proceso muy bonito porque encontramos nuestro propio límite pronto, porque nos dedicamos, claro, pudimos disponer de dinero para acompañar a emprendedores que tuvieran una fantástica tecnología y una idea muy buena, y como no éramos especialmente brillantes desde el punto de vista de la ciencia, pues empezamos a invertir en cosas bastante regularcillas y también en alguna buena. Y invertimos en una compañía de diagnóstico genético en fases avanzadas y un poco llegamos a la convicción que el sector bio era un sector bueno en España porque había mucha gente trabajando y lo hacíais muy bien, y había grandes hospitales y centros de investigación. Pero a nosotros nos pasaba una cosa sorprendente, que cuando llegaba un proyecto verdaderamente complejo y bueno, como no lo entendíamos, no invertíamos. Entonces era fantástico, habíamos tocado techo rápido, oye, estamos todos unidos, qué listos somos, pero aquí o cambiamos el modelo o esto no vamos a llegar más, ¿vale? Este cambio de modelo fue un proceso humanamente traumático, porque había que convencer a mucha gente, incluso a los que no quieren convencerse, pero decidimos montar una segunda sociedad que invirtiera en biomedicina y dimos un ejercicio de humildad, que es un ejercicio que luego, si queréis, volveremos en la mesa, del ego, el científico con su ego, que no quiere deshacerse de su conocimiento, y la necesidad de humildad para que ocurran cosas que si no, no ocurren, ¿vale? Entonces nosotros decidimos involucrar en este momento al mundo científico en el proyecto bio.
y decidimos darle el poder de veto a los que saben. Oye, vamos a ver, pues que los que saben veten, y si las cosas no son buenas, pues ni nos lo planteamos y no podemos tergiversar eso. Y ahí pues incorporamos al doctor Castel de la FE, del Instituto de Investigación de la FE, el Biopolo, un proyecto maravilloso también, como modelo de transferencia, que ya conocéis bien, o conocéis algunos de vosotros. Entró en su momento, nosotros éramos, no me he presentado, pero yo he nacido en Valencia, pues éramos valencianos, un poco fenicios. Entonces estaba el IBI, Antonio Pellicer también. El IBI es un éxito en el sector de la infertilidad fenicia, ¿vale? Porque es un modelo realmente de recurrencia de negocio. Entró Manuel Llombar, que luego era el director del IVO, el Instituto Valenciano de Oncología, que luego fue conseller y tuvo que dejarnos. Estuvo Javier Fernández López, también en uno de los primeros fondos de bio que se creó en España, que fue Swan Pharma. Y estuvo Manuel Pérez Alonso, que era nuestro socio en el laboratorio de diagnóstico. Algunos lo conoceréis, es presidente de Bioval, es presidente de la Asociación Española de Científicos Emprendedores, es un serial entrepreneur, profesor de genética. Y luego, posteriormente, estuvo Marisol Quintero, que había estado en la Fundación Botín, que había estado en el CENIO. Nosotros habíamos invertido ya en la primera spin-off del CENIO. Y efectivamente nos dimos cuenta que había que sumar, que esto era un ejercicio de sumar, que nadie podía actuar independientemente. Le íbamos a dar el poder a la ciencia, a los inversores los teníamos que tener bien arropados y protegidos, porque los inversores normalmente tienen la imagen de ser agresivos, ¿no? Entonces eso había que crear un modelo confortable para el emprendedor. Y evidentemente la figura del emprendedor era muy importante. Entonces nuestro modelo de inversión, con esta historia que os he querido contar, ha sido agrupar a más de 50 inversores. Gestionamos todavía poco capital, que son casi 6 millones de euros, pero que en fases tempranas pues, se pueden hacer muchas cosas. Estamos invertidos actualmente en 15 compañías, hemos estado en 20, hemos salido de 5, con éxito dispar. Estamos ya viendo la estrella del norte, es decir, ya tenemos alguna compañía que tiene un valor muy alto, por tanto, desde un punto de vista de inversor, empezamos a entender en qué mundo estamos. Y poco a poco hemos ido entrando en una serie de criterios, es decir, el inversor tiene mucho miedo. Aquí en España traducimos mal las cosas. Javier antes no se ha atrevido a traducir una palabra, pues traducimos mal private equity, porque en castellano es capital riesgo, y en el private equity no aparece riesgo en ningún sitio, es que el capital no quiere correr riesgos. Entonces nos enfrentamos a proyectos de investigación que necesitan capital, donde el capital no quiere correr riesgos. Entonces tenemos ahí una ecuación difícil de... Pero siempre el inversor que tiene ansia por rentabilizar su capital, pues a veces sí que toma riesgos, ¿no? Lo que pasa es que se protege. Entonces, forma de protegerse es diversificar las inversiones en muchos proyectos. Para nosotros era no entrar en fase semilla, porque era asumir mucho tiempo y fases donde quizá no teníamos suficiente conocimiento, y nos gustaba entrar cuando ya hubiera un poquito de resultados más tangibles, o bien vía una patente, o que estás haciendo en una fase preclínica, donde vas a la preclínica regulatoria, que hace falta un poquito más de capital. Entonces empezamos a encontrar un sitio cómodo en el sector de la biomedicina, donde no había mucha gente o nadie. Luego Sara nos contará que sí que hay gente, pero es verdad que los pocos fondos de inversión grandes que había en España entraban mucho después y decían que su problema era que no les llegaban proyectos buenos, y daban la bienvenida a gente como nosotros, que de alguna forma, de algo que hablaréis más alguno, lo difícil que es sacar de un hospital, por ejemplo, de un centro de investigación, un proyecto, pues nosotros quizá la mano no nos llega hasta el centro de investigación, pero nos llega casi. O sea que si hubiera alguien más ahí, pues nosotros estaríamos después, y al otro lado de nuestra mano sí que están los fondos medianos, los que te ayudan a ser internacional. De nuestras 15 inversiones, hay 5 ya en los Estados Unidos. O sea, un modelo claro de España tiene buena ciencia, desarrollamos la prueba de concepto en España, dotamos de capital y nos vamos a Estados Unidos. Y en Estados Unidos aparece una partida que no sé si estamos preparados o no, porque aquellos van muy rápido, hay mucho dinero y llegan los españolitos con su ciencia. La ventaja es que es una liga global y, por tanto, el que es bueno es bueno. Y si un medicamento cura una enfermedad, la cura aquí y en Estados Unidos. Entonces, afortunadamente, respecto a otros sectores que conocíamos nosotros, el sector bio por lo menos está estructurado. Y sabes a quién hay que llamar, están las farmacéuticas y las grandes multinacionales, y más o menos el carril de desarrollo de una compañía pues más o menos está a la vista, ¿vale? Y no me enrollo más, también en la misma línea de dejar a Sara, pero bueno, os quería contar, no os voy a contar el final, porque está ocurriendo, ¿vale? Pero supongo que estamos ayudando a que surja, entre otros sectores donde España tiene un cierto liderazgo y conocimiento, en una economía globalizada totalmente, pues estamos ayudando a crear compañías
que puedan ser las futuras compañías donde trabajen nuestros hijos y posiblemente de un valor añadido para que no compremos tecnología extranjera, sino que seamos nosotros los que exportemos nuestra tecnología. Bueno, y nada, me enrollo más. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias. ¿Y Sara? Buenas tardes. Yo me imagino que tenéis la expectativa bajada porque he venido a sustituir a mi jefe, ¿no? Y no sé tanto como él, ni llevo tanto tiempo en su empresa porque él además es emprendedor también, ¿no? Lo que sí he hecho es preparar una presentación, pero de solo una página para que podáis leer y así intento que con vuestra perspectiva así simplificada me perdonéis e intento daros un poquito una pincelada de lo que hacemos en Inverready. ¿Hay alguna manera de verlo? Para quien no quiera escucharme, pues esto resume básicamente lo que hacemos para el sector biomédico nosotros, ¿vale? Inverready es un grupo de inversión que apoya a proyectos tecnológicos, científicos y tecnológicos, con dos bases, digamos, tecnológicas claras. Uno, todos los que son proyectos de TIC, del sector TIC, informática, comunicaciones, etcétera, sobre todo en lo que es e-commerce. Y por otra parte, gracias. Ahora, ¿no? Y por otra parte, tenemos inversiones en el sector biomédico. Nosotros somos un grupo de inversión. Es una empresa, un grupo de empresas. Una de ellas se dedica básicamente a ayudar a emprendedores a levantar financiación pública. Para daros algún ejemplo, pues seguramente alguno de vosotros está incluido en algún proyecto retos, ¿no? Nosotros esa parte de la empresa, digamos, ese grupo, esa empresa separada, se dedica a buscar proyectos en colaboración o individuales para empresas. Básicamente nuestros clientes son empresas y obviamente en colaboración con centros de investigación, ¿no? Entonces, proyectos europeos, etcétera, es una parte muy importante del negocio del grupo. La otra parte, que es donde estoy yo, digamos, la que vengo a representar, es lo que se llama una unidad de capital riesgo. Capital riesgo es simplemente invertir en capital de las empresas, invertir dinero privado. Y yo lo que os quería simplemente decir es que el capital riesgo no es filantrópico, no es capital que busca crecer su capital. Nosotros lo que hacemos es poner dinero nuestro, pero principalmente no es nuestro, es de gente que tiene dinero y que quiere inversiones arriesgadas, o sea, inversiones donde pueden perder dinero, pero de inversiones donde pueden ganar mucho dinero. Entonces, nuestro éxito se mide en cuánto dinero podemos gestionar y cuánto dinero podemos retornar a nuestros inversores. Familias ricas que ponen dinero en nosotros, que confían en un plan de negocio y nosotros lo invertimos en empresas y ese dinero tiene que traer más dinero para nosotros y para nuestros inversores, si no, no podemos seguir. Yo simplemente os lo digo porque en otro momento de mi vida he estado en una oficina de transferencia de tecnología intentando vender tecnología y patentes y es una cosa que a veces cuesta de entender, ¿no? Que el capital riesgo lo que está buscando es ganar dinero y ese es nuestro juego. Entonces, en Inverready concretamente, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos 5 fondos ahora de capital riesgo, cada uno con su plan de negocio, pues enfocado en el caso que os voy a explicar más claramente en biomedicina y sobre todo en desarrollo de nuevos fármacos, pero cada fondo en lo suyo. Uno va de e-commerce, como os puedo decir, otro está todo mezclado, que es el primero que hicimos en el 2008, etcétera. Por cada euro que nosotros ponemos de nuestro dinero que gestionamos, nuestro y de nuestros inversores, intentamos que haya dinero público también allí en forma de retos y subvenciones, ¿vale? Y entonces, ese es un modelo un poco peculiar nuestro, donde siempre
estructuramos, es la palabra que usamos, no estructuramos las inversiones de esta manera. A nosotros nos interesa poner dinero nuestro, pero también tener dinero público dentro de la empresa para poder mejorar lo que ganamos de nuestro dinero. Si por cada euro que yo pongo puedo conseguir 2 o 3 más de dinero que no pide la rentabilidad que piden mis inversores, entonces ayudo al proceso. Es simplemente aplicar la estructuración de una hipoteca, en realidad, como cuando nos compramos nuestra casa, a las inversiones tecnológicas. Si queréis luego os lo explico más en detalle. Pero eso es un modelo un poquito único de Inverready, lo encontramos aquí en España, pues si tú te vas al extranjero y haces capital riesgo, el capital entra en capital y ya está, y espera unas grandes desinversiones. Grandes desinversiones se encuentran en Estados Unidos y en Inglaterra principalmente, en Europa menos, y por eso nosotros, siendo conservadores, intentamos estructurar las cosas de manera que en nuestra casa funcionen. Si además funcionan afuera, perfecto. Y en el sector biomédico estamos convencidos de que funcionan afuera, porque este país ha dado gracias a investigadores, ¿no?, como vosotros, ha dado un salto cualitativo brutal en los últimos 20 años, si quieres, incluso en los últimos 10, pero en los últimos 20, de que pasamos de no publicar nada a tener publicaciones de impacto, a estar en el top y el creme de la creme de lo que son ensayos clínicos, etc. Y aquí en este hospital tenéis un ejemplo clarísimo, ¿no? Entonces, que podemos competir a nivel mundial en el sector biomédico, nosotros estamos convencidos. Siendo financieros y siendo gente que pone de su dinero y de dinero que nos confían otros, somos muy mirados en que invertimos. Entonces, en lo que es uno de nuestros fondos concreto que está abierto, que busca inversión, busca oportunidades de inversión y que está invirtiendo, que es el fondo Invierte Biotech 2, ahí tenemos dinero público y privado, o sea, ahí hay inversión pública también del Institut Català de Finanzas, Valencià de Finanzas, Sodena, CEDETI, etc. Y, sobre todo, hay cantidad de dinero de inversores privados que han confiado en nosotros. Básicamente son familias adineradas, lo que se llama family offices, algunas de ellas, bastantes, son del sector farmacéutico tradicional catalán. ¿Vale? Ahí tenemos un poco más de 17 millones de euros. Todavía nos queda bastante por invertir y abajo os he puesto las compañías en las que hemos invertido, que son variopintas, ahí en el sentido de a qué se dedican, ¿no? Tenemos desde Altia, que invierte en radiología, hasta Palo de Biofarma, que tiene 5 productos, 4 de ellos en fases clínicas en desarrollo, todo basado en una plataforma tecnológica de inhibición y agonismo de los receptores de la adenosina, por ejemplo. Pasando por Innoab Pharma, que está desarrollando una nanotecnología aplicada a agentes quimioterapéuticos clásicos para hacer delivery oral. Y así unas cuantas que no hace falta entrar en detalle, están en nuestra web y no tiene más, ¿no? Pero nosotros nos enfocamos mucho a proyectos, sobre todo lo que es Drug Discovery, que estén en una fase preclínica muy cerca de nominar candidatos, o sea, con unas pruebas de eficacia claras, en un modelo que acepte la farma a nivel industrial, no un modelo científico, digamos, sino un modelo que tenga validez en la industria. Y cubrimos la etapa de inversión hasta tener una prueba de concepto en humanos. Y esto lo tenemos que hacer con menos de 4 millones de euros. Eso, por tanto, ya descarta algunas oportunidades como lo que son biológicos, por ejemplo, ¿no? Y nos enfocamos a pruebas de concepto que estén muy bien diseñadas, a pruebas de concepto en humanos que estén muy bien pensadas para dar un resultado, sí o no, de eficacia en humanos. Y eso es lo que hacemos en lo que es Drug Discovery, que es lo que más nos interesa. También estamos metidos en Medical Devices, porque es un tema más resultón, si queréis, requiere menos inversión y se puede sacar dinero más rápidamente, pero también es complicado, no es que sea fácil. Y también nos interesa el diagnóstico, aunque últimamente nos hemos echado un poco más atrás del diagnóstico y la razón es muy clara. Es tan burda, si queréis, o sencilla, como que no vemos posibilidades de luego vender el proyecto a una farmacéutica internacional o colocarlo a
a alguien. Nosotros siempre estamos para acompañar. Cuando tenemos la prueba de concepto en humanos, tenemos que desinvertir para dar rentabilidad a nuestros inversores. Y esto en el sector del diagnóstico últimamente no se ve. En cambio, en el sector de cáncer, por ejemplo, y todo lo que es la inmunología, pues está súper interesante. Así que cualquiera de vosotros que tenga proyectos en ese sentido va a tener al menos un primer interés de un inversor como nosotros o como nuestros competidores, ¿no? En el mundo de capital riesgo, os he puesto un poco el equipo y no creo que os he explicado un poquito lo que hacemos. Muy bien, gracias. Muy bien, pues muchas gracias a los cuatro. Abrimos la ronda de preguntas. A mí me gustaría, si me permitís, como vamos bien de tiempo, lanzar una primera, que ya ha hecho mención antes Javier, y es verdad que a la hora de comer, que hemos podido compartir una comida juntos, lo comentábamos. Yo la sensación personal que tengo cada vez que estamos o asistimos a jornadas sobre financiación es que después a nuestros investigadores les queda un poco el decidir a por dónde empiezo, ¿no? Es decir, cómo yo enfoco todo el plan de financiación de mi proyecto. Y en este sentido yo sí que quería lanzar una pregunta que va un poco en combinación a lo que decía Javier. ¿Qué es lo que tenemos que hacer desde las instituciones públicas para mejorar el acceso a la financiación de nuestros proyectos? Porque seguro que es verdad que nosotros pensamos que somos sectores lentos, con una cantidad de regulación administrativa y legal que nos imposibilita muchas cosas, pero seguramente que con vuestra visión nosotros podríamos enfocar las cosas de manera diferente, de forma que al menos mejoráramos ese tránsito o ese acceso a la financiación. Entonces sí que nos gustaría poder ver un poco las opiniones de los cuatro en este sentido. Empezamos por... Como queréis, si queréis por orden, pues empezamos por orden. Bueno, a ver, desde nuestro punto de vista, los centros lo que necesitan al momento de transferir y de valorizar es tener un muy buen equipo de gestión profesional. Por eso nosotros hemos creado una compañía para esto, se llama Simne Tecnología, para poder fichar equipos que desde el centro de investigación no puede fichar. Gente que tenga experiencia preparando planes de negocio, que tenga contrastada experiencia y que trabajen en un ámbito un poquito distinto. O sea que la profesión, alguien que entienda la comercialización o la transferencia de la tecnología como un negocio y que la puede explicar, puede hacer planes y puede estructurar equipos para poder hablar, no digo de igual a igual, pero por lo menos en un lenguaje un poco más cercano al que el inversor de capital riesgo está acostumbrado o espera. Complementando lo que decía antes y lo que acaba de decir Javier, creo que quizás para tener ese equipo de gestión profesional hay que jugar con otra idea, que es el de masa crítica. O si hablamos en la jerga de la inversión, de deal flow también. Tiene que haber una cierta proporción entre el flujo de proyectos o el deal flow, que puede ser analizado para invertir y poner en valor, o si estáis en el lado del centro de investigación para intentar atraer a inversores, y esos profesionales que han de tener esas competencias, temas mercantiles, legales, business plan, experiencia incluso en desarrollo de negocio, claro, cuestan un dinero, y quizás la masa crítica, compartir esos esfuerzos con otras estructuras puede ser interesante. Pongamos un ejemplo de referencias posiblemente más que reconocibles para todos vosotros. Para llevar compañías surgidas de la Universidad del Mercado Alternativo de Londres, en el Reino Unido colaboran Cambridge, Oxford y el Imperial. O sea, cada uno de ellos, os ponía antes el ejemplo comparado con las 3 universidades gallegas, era 5 veces Oxford las 3 universidades gallegas. Bueno, pues Oxford, para llevar sus compañías al mercado alternativo de Londres, tira del Imperial Innovations. En Imperial Innovations, como es el currículum de los que están allí, pues a lo mejor hay 50 años de experiencia en capital riesgo. Bueno, ese tipo de cosas también las tenemos que pensar. Somos muy minifundistas, entonces masa crítica importante. No hemos de intentar internalizar todas las competencias, y creo que de aquí tiene que ser muy inteligente la gestión de relaciones, pues con actores como este compañero o esta compañera que tenemos aquí a mano derecha. Llevaba un tiempo intentando que me llaméis la atención para Moviola. Hay parte de las competencias que están alrededor de las organizaciones que no hay que intentar en su totalidad internalizar. Por ejemplo, nosotros, el fondo de ciencia, el fondo de prueba de concepto de la Fundación, lo gestionamos
entre 3 personas de dentro, 2 de ellas tenemos una relativa experiencia en capital riesgo y en transferencia de tecnología, cuando tenemos tiempo de experiencia, acumulados a lo mejor unos 18 años, 20 años, y con la Sociedad de Transferencia de Tecnología de Oxford, que nos ayuda y le pagamos por proyecto. Y nos pone a nuestra disposición toda su agenda de contactos, de cuando hay que llegar a una industria farmacéutica, no nos volvemos locos intentando averiguar quién es el director de I+D de Pfizer. Llamamos a nuestros colegas de Oxford y ellos nos abren la puerta de Pfizer. Y no pasa nada. Nos permite ir mucho más rápido de lo que iríamos por nuestros propios medios. Entonces, una gestión inteligente de relaciones con actores relevantes que influyen en el proceso de transferencia de tecnología nos permite también adquirir esas cuotas de profesionalidad que no siempre han de ser resueltas con personal propio. Y ya ayuda, ¿no?, más o menos, y aquí en Cataluña tenéis, creo que, una ventaja, el ecosistema, que eso ya depende de dónde se ubique. Si el ecosistema para desarrollar proyectos empresariales basados en investigación biomédica en Cataluña es mucho más rico, por ejemplo, que en Galicia. Y esto es algo que tienes o no tienes, y si no lo tienes, pues tienes que resolverlo, pues, por ejemplo, con las relaciones como las que acabamos de mencionar de Oxford. Nosotros colaboramos con Oxford, pero colaboramos con la Asociación Americana de Gestores de Transferencia de Tecnología, o tenemos colegas equivalentes en Israel, o colaboramos con la principal red de transferencia de tecnología en el sector biomédico, con quienes, por cierto, en abril hicimos un evento aquí en Barcelona. ¿Vale? Y bueno, y eso es como sustituyes que en Galicia no tengas un ecosistema especialmente rico que ayude al desarrollo de los proyectos. Son 3 ideas que quedan ahí en el tintero con las cuales podéis trabajar. Yo complementar dos comentarios, ¿no? Un poco la experiencia nuestra con el mundo científico como inversores, pues se ha probado un poco 3 diferentes modelos. Hemos tratado de invertir en proyectos que surgen de un equipo de médicos, que le falta un pequeño recorrido de valorización. Hemos invertido en una spin-off y nos han llegado proyectos que surgían eventualmente de un centro de investigación, pero que nos llegaban por la calle. Y un poco soluciones que detectas que podrían funcionar, y yo estoy de acuerdo con los anteriores ponentes y con Javier, que este tema ya lo habíamos hablado, que el hospital tuviera una visión desde más arriba para ver el problema de una forma más amplia. Evidentemente la parte clínica tiene que seguir funcionando muy bien, pero si quieres sacar partido al conocimiento que estás generando, pues tienes que ver un poquito más arriba. Entonces, desde luego, algún vehículo que canalizara capital a la valorización, la parte final de la investigación que estás haciendo, que le falta un poquito, 20.000, eso sería algo claramente necesario, y yo como inversor, en un porcentaje pequeño de nuestro capital, pues podría tener sentido apoyar ahí, desde luego abierto a privados, a inversores privados, aunque con la ventaja de, siendo una entidad pública, pues con la capacidad de canalizar también capital público, ¿no? Pero un público-privado, pero con unas reglas de juego muy claras de qué es lo que se quiere conseguir en esa fase. Posiblemente ahí, como complementario, yo ayer estaba en un evento en la FED de Valencia y quizá algún mecanismo de formaros a los clínicos, a los investigadores, en aspectos de este mundillo mezquino de la empresa y de todas estas cosas, ¿no? O sea, algún tipo de cursillo. El Instituto de Empresa, sabéis que en Madrid ha sacado un MBA para biotecnólogos, ya no sé si palabras tan grandes, yo hablo de una, ¿no?, introducción al sentido económico de las cosas, ¿no? Y evidentemente unido a la idea de colaborar. Y luego un segundo mecanismo que fuera el que ayuda a crear las spin-offs, donde antes de que entre un inversor como nosotros ya ha habido un primer impulso para que se crea una SL y empieza a surgir. Evidentemente a mí tengo un deje hacia la creación de compañías, es decir, seguro que hay un mecanismo directo hospital multinacional, ¿no? Yo ahí lo hablábamos también antes, es un mecanismo comercialmente muy complicado, ¿eh? Comercializar licencias desde aquí con un teléfono, pues hombre, tienes que tener muchas cosas para que ocurra, ¿no? Es difícil, ¿no? A mí me da la sensación que hay que dar una oportunidad que determinados proyectos se independicen y tengan una razón de ser, una entidad independiente, y que tengan desde el entorno del hospital, de esa visión más amplia, que tengan también la forma de financiar esos primeros pasos. Nosotros personalmente esos proyectos son los que estamos viendo. Por tanto, ya se ha creado la sociedad, ya ha habido el paso de decir quién se compromete con el proyecto. Ahí tenéis los que estáis y estáis un poco en la función pública o en el entorno público, pues tenéis vuestras limitaciones, pues ahí habrá todo un debate
a nivel nacional legislativo de qué rol tiene que jugar un funcionario si quiere hacer un tipo de actividad como esta, aunque quizá habría que provocar primero la motivación del funcionario para que hiciera eso, ¿vale? Pero yo esas dos soluciones concretas como inversor serían muy atractivas, la de valorización y la de luego crear ese vehículo, esa sociedad donde ya pueden entrar inversores como nosotros, ¿vale? Sí, la pregunta es suficientemente amplia como para que realmente the devil is in details, ¿no? Entonces, diferentes proyectos, diferentes financiaciones y diferentes inversores que además van cambiando su modelo de negocio. Por ejemplo, yo en los 10 años que vamos a estar en este fondo que os contaba, vamos a estar 5 invirtiendo, 5 desinvirtiendo. Lo que vamos a invertir ahora no tiene nada que ver con lo que se va a invertir de aquí 5 años, porque la ciencia avanza mucho más rápidamente que nosotros mismos. Entonces, diferentes proyectos, diferentes tipos de financiación. Yo tengo muy claro lo que busco. Yo busco proyectos que estén en prueba en una eficacia en modelo animal. Soy un inversor especializado y hay 4 o 5 en España, no hay más, en el mundo hay muchos, pero y busco eso, busco qué tienes que tenga prueba de eficacia en un modelo aceptado en modelo animal y yo te lo puedo financiar, si es pequeño, si lo puedo hacer en 4 millones, hasta la fase, digamos, 1B, 2A, de prueba de concepto en humanos, así, a grandes rasgos. Yo lo tengo muy claro. ¿Y qué busco? También lo tengo bastante claro, porque veo lo que se mueve en el mercado. Entonces, yo no quisiera daros la visión de que el capital tiene que dictar dónde tiene que ir la ciencia. La ciencia yo entiendo que tiene que buscar su propio capital. Y también entiendo que estamos en un momento difícil, pero lo que es de capital público es de capital público. Y lo que tiene que financiarse con capital público se tiene que financiar con capital público. Y en este sentido, yo admiro las agencias de transferencia de tecnología y lo que se hace en el sector público español, porque la verdad es que es verdad que en Cambridge hacen muchas cosas, es verdad que tienes que irte a California, pero es que ahí hay mucho dinero, es otro sitio. Y aquí, con poco dinero, hacemos muchas cosas muy interesantes. Hay que aprovechar eso, que nosotros hacemos con poco dinero cosas muy buenas y de primer nivel en biotecnología. Y ahora el trabajo es buscarlas y el del investigador y el del investigador es ir para donde quiere ir y sacar ciencia de primer nivel, y el de las agencias, digamos, de intermedias, de transferencia, etcétera, ahora mismo yo lo que creo es que tienen que ser muy espabiladas en conseguir financiación pública. Porque la verdad es que desde el año 2008 hasta ahora lo que ha pasado es que la financiación pública ha bajado, y si nunca llegamos a estar al 2% del PIB que nos recomienda la Comunidad Europea, y ahora estamos en el 1%, pues estamos en el 1%, no se puede pedir peras al olmo. ¿Y qué ideas hay para eso? Pues proyectos europeos y darle las vueltas que haga falta, meterte en retos para que te caigan subvenciones patrocinadas por una pequeña biotech o por una spin-off o una farmacéutica. Pero ahí sí que el trabajo tiene que ser de ingenio un poco, porque sí, nosotros pedimos pruebas de concepto que nos gusten, que las entendamos, pero todo eso requiere un poco de dinero en el sector público, que ahora mismo no está fácil, pero que existe. Lo que pasa es que hay que ser muy espabilado, y esto también los españoles lo tenemos, darle vueltas al coco para captar financiación, y yo creo que ahora mismo para lo que es innovación sí que hay un montón de convocatorias abiertas en el programa INSO, etcétera, en programas europeos básicamente, que ahí hay dinero, ¿no? Que lo podamos captar pues con mucha, ¿no?, ingeniería. Muy bien, dentro un poco de los temas que han salido a raíz de esta cuestión, de esta pregunta, comentaba Lucas, si lo he entendido bien, que una de las opciones podía ser realmente esa visión que hablaba él de subir un poco arriba al hospital, ¿no?, y tener esta visión más global de dónde queremos llegar. Yo lo entendía como una aportación de fondos propios también a la innovación, ¿no? Y también se estaba hablando de otra serie de consejos, como sería externalizar según qué servicios, que eso también nos supondría un coste.
Yo creo que es algo que en algún momento nos hemos planteado, Vallebrón seguro, porque lo sabemos que se ha planteado, y otras unidades de innovación también, y siempre hemos considerado que los retornos que nos tenían que venir de la innovación iban a generar esas bolsas que nos permitiría tener una cierta inversión con fondos propios. Pero a mí me ha desanimado un poquito, decía Javier, ¿por qué lo hacemos tan mal? Y es una cuestión un poco de curiosidad, es decir, ¿por qué? Es verdad que justo antes de verano Vallebrón organizó otra de las sesiones donde estaba la Inbelicha de Monsinaí, y las cifras que hablaba a todos nos parecían desorbitadas. Saqué el ejemplo de Oxford y nos parecen desorbitadas. ¿Por qué cerramos negocios tan mal aquí en España? ¿O qué problema tenemos? Bueno, pero también porque si más, las ideas son buenas, Sara nos dice que tenemos un nivel muy bueno, ¿no? Y reforzando el mensaje de Sara, somos muy eficientes convirtiendo el dinero público, por ejemplo, en ciencia de calidad. Y los mismos datos que yo os aportaba antes, el sistema universitario gallego sí había, y es una reforma que puede ser asimilada al resto de España, había un indicador donde somos mucho mejores que los británicos. Es decir, con menos dinero conseguimos un paper con factor de impacto, pero con bastante menos dinero que un británico. Pero los británicos tienen ya toda una parafernalia, sería como tú has estado en McKinsey, ¿no? Que dicen allí, McKinsey solo por darte la mano, anda la cartera donde la... ¿no? Y en cambio yo era un consultor más apañado, que hace un trabajo similar, ¿eh? Pero es decir, que efectivamente hay cosas que hacemos muy bien. A lo mejor esa mirada de la que nos hablaba Lucas puede ser muy interesante, y siempre invito a los gestores de los centros de investigación y transferencia y tecnología que, aunque no se va a ver, que se monten una pirámide a la hora de dar de investigación, y que esa pirámide tenga una base muy sólida, si quieren ustedes, de los contratos de investigación tradicionales de toda la vida, donde por desgracia solemos ceder el 100% de la IP, pero que generan caja, y que al menos hemos de hacerlo dejando margen. Ese margen puede ser invertido en otros proyectos y el 50-60% de los contratos deberían a lo mejor estar en esta modalidad. Pero puede haber un siguiente nivel que sería de primera opción. O sea, la empresa, el inversor, pone un dinero por tener una primera opción. Ese dinero no financia la investigación, pero sí te financia una parte y supuestamente has dejado algo de margen en la base. Puede haber un tercer tipo de proyectos que solo dejas observar. El financiador, sea un inversor o una empresa industrial, no pone dinero, pero te pone conocimiento de mercado, te da pistas de hacia dónde debes investigar. Y finalmente tendríamos en la cúspide el modelo Hobbit. El modelo Hobbit es mi tesoro. Aquello donde pensamos que somos muy buenos, que puede generar muchísimo valor, y en la medida que hayamos estructurado bien la pirámide, nos podemos permitir el lujo, digamos, de liberar financiación por otros sitios para centrarlo en esos proyectos de mucho valor. Esto ya necesita un pensamiento estratégico, que puede ser en el marco de un muy buen grupo de investigación, en el marco de un departamento que es muy bueno de un hospital o de un centro de investigación, incluso puede aplicarse para el conjunto del hospital o para el conjunto de la universidad. Si se pega solo una reflexión estratégica de este tipo, con los mismos medios, a efectos de oficina de transferencia de resultados de investigación, de dinero, etc., podemos conseguir mucho más a la hora de ser más eficientes en la traslación al mercado de resultados de investigación. Eso sí está en nuestra mano, más allá del ecosistema, más allá de los dineros. Muy bien. Bueno, pues abrimos el turno también de intervención. Yo quisiera hacer una aportación, si nos importa, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Es cierto que nuestras métricas son pobres en patentes todavía y tal, pero en realidad el negocio de vender licencias tecnológicas desde un instituto público afuera y ganar dinero no existe. No hay nadie, creo que es Johns Hopkins, que es en el sector biomédico la mejor, pero no hay nadie que, comparado con lo que se invierte, saque más de lo que entra. O sea, y hay aportaciones, un montón de aportaciones sin ánimo de lucro. Y si tú miras lo que se invierte y lo que se saca de licencias, que es mucho dinero, que ya nos gustaría a las instituciones, pero no es rentable. Sí, los datos de Oxford de antes eran 534 millones de euros entran para financiar la ciencia y salían 7. Y la razón por la que lo digo es porque los contratos de la base que tú dices son realmente los que pueden dar un cash flow y puede ayudar a invertir, pero sí que al menos en Cataluña en los últimos años ha parecido que teníamos que ganar dinero, que las instituciones públicas tenían que ganar dinero vendiendo tecnología. Y hay como una presión ahí, y esta presión
alguien tiene que hacerle entender a los demás, y yo por eso lo digo, porque nos están grabando, ¿no? Pero nadie gana dinero en el sector público. ¿Dónde se gana el dinero? Se espera en el sector privado, y ya veis que lo que intentamos es financiar proyectos que están que después de nuestra inversión y la visión que les podemos ayudar a dar y la orientación al mercado puedan ser rendibles, pero antes el sector privado no se mete o se mete junto con el sector público justamente pues porque ahí no se puede ganar dinero a nivel privado esto, ¿no? Pues esta presión que hay en nuestro país concretamente, pues tenemos que ayudar a desmantelarla, al menos en lo que es venta tecnológica. Otra cosa es que no ganemos dinero en los contratos del artículo 83, ¿no? Esto no puede ser, pero el otro... Y tú coges la pirámide y le añades ahora los fondos europeos y ellos te ganas en libertad de estrategia de investigación y apostar por aquello donde crees ser bueno. Entonces, con los instrumentos como los que nos contaba Javier o los mismos que tiene la Fundación Barrié, le añades valor dentro. Por tanto, intentar retener en el hospital, intentar retener en la universidad el máximo valor posible que después se compartirá con los colegas del lado derecho. Hombre, un poco para apoyar el comentario de Sara, creo que la universidad que más dinero ingresa por patentes o por comercialización de licencias en el mundo creo que es Stanford, y creo que no llega a 150 millones al año. Es por dos patentes. Son dos patentes. Sí, lo mismo que las universidades israelíes que estuvimos viendo, casi todas son una patente en algún tipo de medicamento. Pero donde sí ganan y muchísimo, y de hecho tienen unos fondos impresionantes depositados, es en las participaciones en compañías. Y ahí sí que Stanford tiene, creo que, más de 10.000 millones depositados en el banco, y muchas de las inversiones que hacen son con los royalties, con la plusvalía que sacan de ese dinero invertido que está totalmente quieto. Lo que sí es cierto es que no siempre es la actividad principal de un centro de investigación el vender las licencias. Entonces, bueno, es una actividad, no digo residual, pero es complementaria al motivo por el que existe. Por lo tanto, bueno, que de actividad complementaria te caigan 100 millones al año no está mal, pero es cierto que sacar rentabilidad de la inversión que hay que hacer para obtener una patente y sacarla al mercado a lo mejor no es rentable per se, pero si lo consideras un complemento a la actividad que ya tenés que hacer, sí, y si además lográs tener participaciones en las compañías, pues cuando vendes una compañía las plusvalías son mucho más grandes. En nuestro caso, por ejemplo, que humilde caso, que es muy pequeñito, pero nosotros tenemos una serie de licencias en el mercado que reportan muy poco dinero realmente, porque lo que se vende de esos productos y de eso te quedas con el 3%, pero una participación en una compañía cuando se vende sí que te entran algunos millones. Bueno, lo sabes, Capital Riesgo lo sabe. Muy bien, pregunta, sí. No sé, el micrófono. Bueno, como estoy de espaldas a la cámara, soy Joan Comella, soy el director del Instituto de Investigación del Valle d'Hebron. Yo lo primero que os quería es agradecer estar aquí, realmente es un panel de lujo, Sara incluida, a pesar de estos comentarios al principio. Yo quería daros algunas frases cortas para que me digáis si estáis o no estáis de acuerdo y en qué no estáis de acuerdo, ¿no? Somos muy buenos convirtiendo dinero en ciencia, somos bastante peores convirtiendo ciencia en dinero. Primera premisa. Segunda premisa, la ley de la ciencia es del año 86, el año próximo hará 30 años. Construir una economía o un sistema que sea capaz de hacer ciencia y de transferir esa ciencia en los países, digámoslo así, avanzados o civilizados, ha costado algo más de 30 años. Estar hoy aquí hablando de lo que estáis hablando, yo creo que es un éxito absoluto. Hace menos de 10 años, con Javier, que todos tenemos un pasado, y Javier y yo también, común, en la etapa de Madrid, sin hijos, sí.
Bueno, alguno hay por ahí. Pero digamos que es cierto que hace 10 años hablar de esto parecía un poco ciencia ficción. Hace 10 años solamente. Y para no largar, y para acabar, decir que yo de todas formas creo que nuestro sistema es incipiente, es débil. Yo creo que vosotros representáis un poco el éxito, pero del pionero, el éxito de casi diría un poco de la excepción, cada vez menos, pero sigue siendo. A ver, cuando alguien en un sector te conoces prácticamente a todos, mal, ¿no? Es decir, que es que somos muy poquitos. Y en ese sentido os quería decir que nosotros en el Valle de Hebrón hemos creído, no sé si acertadamente o no, el tiempo lo dirá, que en este entorno, en una reflexión estratégica muy cercana o muy similar a varias de las cosas que habéis dicho vosotros, hemos decidido apostar por una investigación y una transferencia colaborativa, basada sobre todo en el de risk, y Inverrey sabe mucho de esto, ¿no? En disminuir el riesgo. O sea, a nosotros nos da la sensación que hacer el recorrido de la patente, la spin-off, el mercado, el push clásico, que en estos momentos es relativamente fácil hacerlo en la zona Massachusetts o en la zona de California, aquí yo creo que eso es un trabajo de titanes en estos momentos. En cambio, tenemos magníficas experiencias colaborativas en los diferentes ámbitos que habéis explicado, incluyendo hacer, por ejemplo, que es las últimas cosas que hemos hecho, ensayos clínicos a riesgo. Y lo decimos flojito, porque como no hemos pedido demasiado permiso para hacerlo, porque no está muy claro cómo hay que hacerlo, pero hemos aprendido mucho haciéndolo y además ha ido muy bien, ¿no? Entonces, es verdad que en un hospital tienes una determinada perspectiva de una cierta panorámica, pero nosotros no tenemos química, ni tenemos expertos en bioinformática que hagan reprofiling, pero en cambio tenemos enfermos, tenemos una expertise brutal de qué es lo que va a anticipar el mercado en los próximos 5 años a nivel de tratamientos, y esto uno tiene que mirarse hacia adentro, pero en el sentido positivo de ver cuáles son sus capacidades y sus potencias y ponerlas encima de la mesa de forma sincera, colaborativamente. Porque, y el último mensaje es que es verdad que los grandes mercados son anglosajones, pero al final el negocio, el crecimiento del negocio probablemente lo haces a menos de 100 kilómetros alrededor. Y el networking cercano es fundamental para que tu empresa crezca. Luego ya irás o contactarás, o lo que decías tú, si tu mercado no es suficientemente rico, tendrás que hacer. Pero ese es un coste mucho más alto que si tú tienes un entorno cercano, un ecosistema cercano mucho más rico. Perdonad el rollo, pero... Perdonad, yo reincidir totalmente en el concepto colaborativo para desarrollar una economía basada en esto. O sea, nosotros somos una empresa 100% colaborativa en todas las dimensiones de la compañía, y no por casualidad, sino porque trabajamos en el modelo colaborativo y damos paso a otros actores a que nos digan lo que tenemos que hacer nosotros y viceversa. Y eso, detrás hay mucho trabajo de investigación y mucho trabajo de prueba y error, pero es que se está tejiendo un ecosistema y así es como terminaremos estando al mismo nivel. Los americanos ya nos ven a menos distancia de lo que pensamos. Bueno, que coincido totalmente, y en el caso del tiempo, que claro, que tienes razón, estuvimos juntos en Israel y cuando fuimos a ver las incubadoras nos contaban ninguna tiene menos de 50 años. A nosotros en particular, las 2 empresas que vendimos, ninguna tenía menos de 12 años, 14 años. Nos llevó crear una empresa desde el centro, hacerla crecer y venderla. 14 años. Entonces, claro, yo no creo que lo estemos haciendo mal, para nada, solo que creo que somos muy juniors todavía, pero que estamos aprendiendo muchísimo y que tenemos modelos fuera, que estamos todos pensando mucho en lo que vemos, que viajamos, y no lo estemos haciendo mal, pero nos falta tiempo. Esto se va a ver seguro, en los próximos 15 años va a haber un cambio importante, me parece. Marco, creo que tenías preguntas de las Sí. personas que nos están viendo detrás de Sí, buenas tardes. Bueno, yo soy el chico del chat. Entonces, recibo aquí preguntas
aéreas. Bueno, hay una pregunta aquí de Elizabeth del Valle, que bueno, está en nuestro, en nuestro despacho aquí en el BIR. Bueno, es una pregunta abierta a todos los participantes y pregunta hasta qué punto son necesarias o críticas las patentes en los diferentes tipos de financiación que se han presentado. Es decir, ¿es necesario que la tecnología esté patentada para poder optar a estos modelos? Es abierta, digamos, a quien quiera contestar. Bueno, había un informe, si mal no recuerdo, de la Oficina Americana de Patentes, que decía que las patentes realmente eran muy poco útiles para prácticamente cualquier negocio, excepto para el sector bio. El sector bio sí supone una barrera de entrada relevante. Aún así, mirando también más para mi derecha, creo que más relevante que la protección son los modelos de negocio, o cómo consigues que sobre esa investigación, que es normalmente recomendable que esté protegida de alguna manera, y protegida también puede ser el secreto industrial, permita generar dinero, caja. Y ahí, al menos en mi época de inversor de capital riesgo, nos importaba mucho más esto segundo. Lo primero que quizás era la condición necesaria, en muchos casos nada suficiente. O sea, yo creo que son muy importantes en determinados proyectos y yo reincidiría ahí que debe estar muy bien patentada la ciencia. O sea, sí que te encuentras en fases posteriores, conforme te enfrentas a inversores más cualificados que tú, que si la patente está mal hecha lo van a ver. Entonces te va a costar muchísimo dinero más haber patentado mal algo que el poco dinero que te tienes que gastar al principio para patentarlo mejor. Entonces, como matiza... Sí, en el sector biomédico, o sea, desarrollo de medicamentos son fundamentales. Period. En otros sectores, software aplicable, pero y os diría más, o sea, en vuestro sector hay dos, patente de uso de un medicamento, que eso tenéis bastantes en los hospitales porque estáis probando medicamentos constantemente y veis que funcionan para otra cosa y eso se puede patentar. O el uso de la copa para darle a una pared no lo puedes patentar, pero el uso de una molécula que se entiende para una indicación, para otra indicación, sí que lo puedes patentar. Esto es muy único del sector biomédico. Pues os diría que lo que tiene más valor es una patente de producto. Así esto es muy perogrullo lo que estoy diciendo, pero las patentes son fundamentales, las de uso son interesantes, las de producto y cadena de productos, digamos, familia de productos, las mejores. Así, en 3 líneas. ¿Hay alguna pregunta más, Marco? Bueno, aquí, vale, pues de acuerdo. Aquí, en segunda fila. Sí. Bueno, felicitar sobre todo a los ponentes por todo lo que esta tarde estoy aprendiendo en relación a modelos de financiación. Pero escuchándoles, a mí me gustaría que me aclararan una idea que es con la que me estoy quedando y que seguro que estoy equivocada, ¿no? Y es en relación a que han comentado, ¿no?, que evidentemente la empresa lo que quiere son beneficios y el tiempo pues juega a favor de que esos beneficios sean pronto. Pero en los hospitales, los clínicos, ¿no?, desde hace poco hemos visto el hospital como una incubadora de ideas, pero de ideas. Es decir, que tenemos muchas ideas y lo digo incluso personalmente, pero esas ideas para que ya solo se transformen, ¿no?, en lo que decíamos tecnología, ya requiere un modelo de financiación que por sus presentaciones me da la sensación que hay un hueco ahí importante, ¿no? Entonces hablaban, ¿no?, decía el señor Lucas, de bueno, que los hospitales tendrían que tener fondos propios. Ojalá, pero mire, los hospitales ahora y en la situación en la que estamos dedican los fondos a otra cosa. Dando entrada a los privados. Vale. Pero entonces eso es lo que yo quería plantearles. Es decir, ¿cabría la posibilidad en estos modelos de financiación de hacer financiación pero en un estadio mucho más embrionario? O sea, yo mi idea, por matizarla, o sea, yo creo que como inversor lo que destinaría es un porcentaje pequeño de todo mi capital, pero yo sí destinaría un porcentaje pequeño de mi capital a fases muy embrionarias. Evidentemente con una dispersión de riesgo que de 100, desde el punto de vista del inversor, tendría éxito 1 o 2.
pero posiblemente esos 1 o 2 deberían de compensar los 98 que han ido mal. Y seguro que ha dado a los 100 equipos de trabajo les ha permitido darse cuenta que su idea no era suficientemente buena, o no, o resulta que llegamos a un nivel de eficacia que en esas fases, en esas ideas somos capaces de desarrollar no 100 tecnologías, pero 20 buenas. En nuestro caso, si bien no es exactamente el sector, vuestro sector, es ingeniería, pero el problema es el mismo. Hay mucha gente con ideas dentro de nuestros centros de investigación y también hace falta un dinero para sacar adelante la idea y llevarla al mercado. Nosotros estamos convencidos que sí, que hay inversión, que se puede explicar, y de hecho creo que bien explicado y bien gestionado puede ser hasta más interesante que una inversión posterior, porque es en la que más crece el valor de la idea o de la investigación. Para eso, nuestra hipótesis es que hacen falta 2 cosas. Primero, un equipo profesional que acompañe a quien tenga la idea y que tenga mucha experiencia en convertir eso en la siguiente etapa. Y la segunda, ese es un requerimiento, por eso en nuestro caso, reitero, lo tenemos en una sociedad aparte. Y lo segundo es que una vez que se pruebe que esa inversión de esa primera inversión en una idea para madurarla y apenas llevarla al límite de que sea o no sea una empresa, el inversor o los inversores que hayan hecho esa primera inversión a riesgo tengan la oportunidad de hacer una segunda inversión de forma prioritaria. Por eso en nuestro caso el modelo es fondo, microfondo para invertir en la idea pionera y después un club participado por la gente que haga esas primeras inversiones y la gestión profesionalizada. Pero yo creo que si hay un buen modelo y no es un modelo caro, es un modelo que una vez que tienes la idea hay que sacarlo adelante, pero no hacen falta inversiones millonarias en ingeniería, en medicina es diferente. Una broma, pero que a mí me ha sorprendido respecto a este punto, ¿no? O sea, yo soy valenciano y tenemos el título de fenicios, ¿no? Y sabéis que en la época inmobiliaria pues hubo mucha actividad en Valencia. Pues fue curioso ver cómo muchos, lo comentábamos antes, cómo muchos grupos inmobiliarios se metieron en esa fase de investigación. Era curioso que detectaban una revalorización brutal en fases de investigación muy iniciales. Era igual que darle un pase a un solar. Era curioso que se generaba una fundación de un grupo inmobiliario para especular con esas fases iniciales. O sea que el inversor, claro que lo va a ver. Hablo del caso extremo que a mí me da hasta risa, pero es evidente que ahí hay con un buen equipo de investigación, poniendo uno, posiblemente al cabo de una etapa vale muchísimo más. Hola, ¿qué tal? Me llamo Salva Agustín, soy médico e investigador aquí en el hospital y me gustaría conocer vuestra opinión porque veo que venís de campos diferentes de la inversión y yo como investigador médico a veces tengo la sensación de que vosotros sois expertos en capitalizar la innovación y habéis hablado de lo buenos que somos transformando capital público en ciencia y porque la ciencia no se transforma en capital, ¿no? Y yo creo que quería saber vuestra opinión porque tengo la sensación muchas veces de que confundimos lo que es ciencia con innovación. Y hablamos lenguajes diferentes. Y yo hablo por experiencia propia porque en este país la financiación pública incentiva un desarrollo de conocimiento incremental y desincentiva claramente un desarrollo innovador. Eso es así porque tú para conseguir financiación pública tienes que tener un currículum, para tener currículum tienes que publicar, para publicar tienes que construir sobre lo que viene haciendo la gente de antes. Tiene una dinámica peculiar que es la que es y funciona con unas reglas que no son necesariamente las mismas de otros sectores, por ejemplo, el TEC, ¿no? Ahí tú no tienes que demostrar nada a nadie, tú de la nada puedes pasar a hacer una cosa fantástica que tenga mucho valor, ¿no? En ciencia y más en biomedicina eso es muy complicado, ¿no? Y yo tengo la sensación muchas veces de cuando hablamos de innovación o por qué no somos capaces de capitalizar la ciencia que hacemos, porque yo creo que el 90-95% de la ciencia que hacemos es, tal y como está incentivado el sistema, es incremental, ¿no? Y entonces quería saber cuál era vuestra opinión y qué soluciones desde fuera veis a esto. No sé si es clara la pregunta o... Demasiado clara. Yo creo que hay una reflexión general que yo no me atrevo a responder, pero sí a lo mejor
formular una pregunta, que es dónde se colocan los incentivos a los investigadores, y eso dará un desempeño u otro. Este país ha tenido mucho tiempo colocado los incentivos en la dirección que tú apuntas, por tanto generamos publicaciones científicas que hemos de reconocer que ha permitido ubicar a España en muy poco tiempo en una posición relevante en el mundo de la ciencia. Pero si se cambia la formulación de los incentivos a la carrera científica, se incorporan incentivos relacionados con la divulgación de la ciencia o con la transferencia de tecnología o aspectos por el estilo, probablemente los investigadores españoles también acabarán mejorando en esa dirección. Y aquí puede que ya haya decisiones de políticas públicas que trascienden muy probablemente a los que estamos en esta mesa. Yo quería hacer un comentario porque, bueno, a veces que me ha tocado hablar del tema siempre cuento los dos casos, ¿no? El de Marie Curie, que era una investigadora que investigaba porque quería saber el porqué de las cosas, y es la filosofía de un investigador. O sea, investigar porque quiero explicarme y explicar por qué pasan las cosas, pero no para comercializar lo que hago. Un investigador puro investiga porque quiere investigar y porque su motivación es otra. Y después tienes a Thomas Edison, que decía que yo no investigo nada que no tenga una aplicabilidad directa o un impacto directo en la vida de la gente, que también era un tío que fue súper innovador. Y en ese sentido yo creo que a nosotros nos metieron en la cabeza que es I más D más I, y que la I de innovación va después de la investigación y el desarrollo. Y no tiene por qué ser siempre así, para nada. Para mí, un investigador que quiere investigar y le importe muy poquito si eso se puede transferir o no, tiene que tener cabida porque es probable que haga grandes aportes a la ciencia. Y otros que les interesa investigar porque quieren generar un impacto en la vida de la gente directo, pues a lo mejor sí que tienen que preocuparse más por la I pequeña. Pero el proceso no es I más D más I, es I por un lado, D por otro y I por otro. Y cada uno se encontrará cómodo donde se encuentre cómodo. Y el incentivo al investigador, yo creo que más que un incentivo, tienen que ser unos canales que le permitan al investigador que esté interesado en que la I pequeña, o sea, en generar un impacto y en llevar eso a mercado, por el motivo que sea, pues que tenga los mecanismos para poder hacerlo. Pero también creo que hay que premiar de alguna forma o no menospreciar al investigador que quiere investigar porque le gusta investigar y porque su pasión es descubrir el porqué de las cosas. Bueno, estamos ya casi acabando, damos paso a la última pregunta. No sé si hay alguna más en la sala o si tenemos por streaming. Hola, me llamo Ana y soy investigadora. Solo decir, cuando realmente lo que quieres no investigar por investigar, sino investigar y la aplicabilidad la ves en el paciente. Entonces, puede ser que no haya económicamente un beneficio mayoritario para la empresa, sino que lo vas a ver en el paciente. Entonces, ahí, si tú necesitas realmente del aporte de la farmacéutica, en este caso, ¿no? Es como lo haces, cómo desarrollas, como si necesitas realmente un soporte. Pero el beneficio económico no es tanto como el beneficio que realmente va a tener el paciente. Ese es el cambio un poco de mentalidad, ¿no? De que ese paciente está en otros sitios también, el mismo paciente. Entonces, todo este mundo del capital alrededor de la investigación es crear vehículos, formas, para que la solución que aquí funciona, pues en otros sitios que no la tienen, la puedan disfrutar. Si tuviéramos un sistema mejor de comunicación de esa solución, pues igual no haría falta el capital riesgo. Pero hoy en día esa investigación consolida una prueba de actividad, va generando pruebas clínicas, eso se lleva a otros sitios y al final el impacto realmente es muy importante para la humanidad. O sea, detrás de todo esto realmente hay un valor muy valioso para la humanidad, evidentemente, sin olvidar al paciente que tienes cerca, porque te ha permitido ese paciente y los anteriores 30.000, donde has probado tu investigación, pues que eso le sirve a otros, ¿no? Pues ahí tiene esa necesidad de ver el valor de una forma mucho más amplia, ¿no? Has nombrado paciente, y aunque es cierto que aquí en España está muy poco desarrollado, en Centro Europa
una de las fuentes más interesantes de financiación de la investigación son las asociaciones de pacientes. Justo en el evento al que mencionaba en mi intervención, que organizamos con Technology Transfer Summit aquí en Barcelona en abril, vino el director de fundraising de la Asociación Británica de Parkinson. Un investigador de Parkinson en el Reino Unido no entiende casi su labor investigadora si no es colaborando con esta asociación de pacientes. Y la asociación de pacientes tiene un doble poder, uno financiero, ellos levantan mucho dinero, ellos tienen una especie de no bonoloto, de esas programas de televisión, telemaratón o algo por el estilo, pero que captan a lo mejor 50 millones de libras en un telemaratón, y financian investigación, los centros de investigación, sobre todo públicos del Reino Unido, pero también son un grupo de influencia ante las farmacéuticas. Es cierto que va a depender de la prevalencia de la enfermedad y si hablamos de enfermedades raras va a estar la cosa como más complicada, pero hay algunas enfermedades de alta prevalencia que si están los pacientes organizados, ahí tenéis un aliado que está más cerca de vosotros que lo que sería la industria farmacéutica. Esto es un camino por explorar que en España simplemente lo está haciendo la Asociación Española contra el Cáncer. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los cuatro. Yo creo que ha sido una mesa muy interesante y que seguramente muchos nos quedaríamos toda la tarde siguiendo preguntando, ¿no? Pero bueno, el tiempo también nos apremia. Yo querría, antes de que nos vayamos, recordaros que la próxima sesión que se organizará dentro del programa de formación será el día 7 de octubre y será una sesión que se titula Sortear los problemas de creación de spin-off en los centros de investigación de hospitales, que si hoy hemos tenido para hablar, pues bueno, con la creación de spin-off yo creo que dará también para mucho. Y nada, daros también las gracias por estar aquí, por permitirme moderar esta mesa y gracias a todos.